formulan aquí una pregunta que es: ¿qué gracias se reciben con el sacramento de la confesión? Ya lo dijeron porque yo formulé la pregunta. Desde el mismo momento en que se lee el texto de la carta de Santiago, capítulo 5, versículo del 13 en adelante, dice: la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados los pecados. Entonces son tres gracias las que se reciben: la sanación, una física; dos, la sanación espiritual, que es el perdón de los pecados; tres, la salvación, si en ese momento la persona va hacia la eternidad, es decir, se muere. Entonces esas son las gracias que se reciben por medio de la unción de los enfermos. Las gracias que se reciben en el sacramento de la confesión, pues las gracias que se reciben es eso: el perdón de los pecados. Cuando nosotros hacemos un acto de arrepentimiento, cuando nosotros sentimos dolor de haber ofendido a Dios, después de haber hecho mi examen de conciencia, cuando yo hago el propósito de no volver a cometer pecado, cuando yo hago mi confesión de boca y cumplo con mi penitencia, esto respecto al sacramento de la confesión, las gracias que se reciben es, después de todo ese proceso, el perdón de los pecados. El perdón de los pecados. Pero no podemos olvidar que queda pendiente algo: la pena temporal de mis pecados. Es decir, por causa de mis pecados, yo después de mi muerte tengo que pagar nuevamente, tengo que pagar las penas que yo haya cometido. No quiere decir que si yo me confesé y me muero, me voy directo para el cielo. No. Nosotros, por cada uno de los pecados que cometemos, tenemos que pagar una pena. Una culpa tenemos que pagar. Cuando nosotros nos meten a la cárcel, cometemos un delito y nos meten a la cárcel, tenemos que pagar una condena. Tanto tiempo. A nosotros nos pueden perdonar a quienes les hemos cometido el delito, a quienes hemos violentado la ley, como pasó alguna vez con Juan Pablo II, cuando un criminal atentó contra su vida. El Papa Juan Pablo lo perdonó, pero la ley civil no lo perdonó. Él tuvo que ir a la cárcel. Ocurre así con nosotros. Nosotros cometemos pecado, no, nos pueden perdonar, pero después de nuestra muerte tenemos que recurrir a otra instancia, a otra gracia, si nosotros queremos ir derecho hacia el cielo eterno. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos, según lo que nosotros conocemos de nuestra iglesia y según lo que hemos visto nosotros, si vimos el credo, nosotros tenemos tres iglesias: la iglesia peregrina, que somos todos nosotros; la iglesia purgante, que es donde están todos aquellos que van después de su muerte; y la iglesia triunfante, que es a donde todos vamos a ir, el cielo. Entonces, cuando nosotros morimos, inmediatamente vamos al purgatorio, a la iglesia purgante, a purgar las penas, a pagar cada uno de los pecados que nosotros hemos cometido. Prácticamente ese perdón de pecados, de reconciliación, es para que volvamos nosotros a entablar esa amistad con Dios aquí en la tierra, para que nos vaya bien. Porque si nosotros no nos reconciliamos, nos va a ir bien mal. Nuestras situaciones van a ser difíciles, se nos van a cerrar nuestras puertas. Necesitamos que se abran las puertas, y para que se abran las puertas, entonces por eso recurrimos al sacramento de la reconciliación, para romper toda clase de atadura. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Estoy esperando a ver si de pronto hay pregunta alguna. Parece que no hay ninguna pregunta. Vamos entonces a entrar al sacramento
del orden sagrado. Bueno, se puede decir que este es un sacramento de servicio o un sacramento que tiene que ver mucho con la vocación. Nosotros cuando estamos en el mundo de la vida debemos pensar y hacer las cosas con vocación. Y tenemos dos opciones de vocación: permanecerme soltero o permanecer casado. Tenemos esas dos opciones, casado o soltero. Si usted se va a casar, es para que sirva como iglesia en esa pequeña comunidad que es la iglesia doméstica, la primera comunidad, la célula de donde nace prácticamente toda la iglesia. Muchas familias o muchas iglesias domésticas reunidas es lo que forman la iglesia católica. Entonces, yo si me caso, voy a servir ahí en mi familia, a mi esposo, a mis hijos. El hombre le va a servir a su esposa y a sus hijos. Esa es una vocación de servicio en lo que nosotros llamamos la iglesia doméstica o la familia. Ahora bien, el que queda soltero, se queda soltero es para ponerse al servicio de Dios. Pero más que al servicio de Dios es para ponerse al servicio de sus hermanos. Esa es la finalidad, ponerse al servicio de sus hermanos, servirle a su hermano. Porque prácticamente Dios no necesita que le sirvan. Él todo lo es. Pero el que sí ha creado este mundo, esta tierra, necesita que nosotros sirvamos aquí en este territorio, en esa tierra, que le sirvamos a los que necesitan de nosotros. Y entonces nosotros vamos a poner a en este mundo a servirle a los nuestros. No vamos a servirle a Dios, vamos a servirle a nuestros hermanos, o vamos a servirle a Dios en nuestros hermanos. Esa es la finalidad nuestra. Vamos a servirle a Dios en nuestros hermanos. Unos lo hacen las mujeres desde el campo religioso, viviendo en una comunidad religiosa, viviendo y sirviendo en muchos campos de vista. Por ejemplo, las mujeres. Hay muchas que trabajan auxiliando a los enfermos. Hay otras personas que trabajan en la educación, religiosas que tienen colegios y se dedican a la educación. Otros de pronto a mujeres en alto riesgo. Hay mujeres que son maltratadas, niñas muy jóvenes que han quedado embarazadas y ellas quieren, por ejemplo, abortar porque tienen un problema encima y la familia no las deja en libertad, entonces quieren tomar la decisión de abortar. Entonces hay muchas comunidades religiosas que las acogen. ¿Para qué? Para evitar que ellas cometan el delito del aborto, del homicidio. Entonces las acompañan durante su embarazo y después que tomen la decisión o de que sean madres o ofrecer sus hijos en adopción. Tienen esa posibilidad. Entonces hay algunas comunidades de religiosas que hacen esto. Hay otras que se dedican a la misión. Muchas salen a otros lugares de nuestro país para evangelizar, para anunciar el reino de Dios y su justicia. Hay otras que de pronto viven en comunidad, no salen de sus comunidades, no salen de sus casas, de sus conventos y se dedican a la oración, a orar por la realidad de la iglesia, a orar por las intenciones de cada uno de los obispos y hacen sus labores allí en las casas donde ellas están. Muchas de ellas, entonces algunas se dedican
hacer rosarios para que nosotros los compremos, o de pronto hacer hostias, o hacer vino, hacer ornamentos sagrados, los que vimos en cuando estábamos viendo el sacramento de la Eucaristía. Entonces hay diversidad de servicios. Otras se dedican a cuidar ancianos. Hay una diversidad, hay una pluralidad de servicios y de ministerios, de espiritualidades que muchas de las comunidades religiosas los hacen. No solamente las femeninas, sino también las masculinas. Hay hombres también. Los benedictinos, los franciscanos, los eudistas. Cada uno de ellos tiene una espiritualidad distinta que sin necesidad de ser sacerdotes son religiosos y están prestando un servicio. Hablemos por ejemplo de los hermanos de la Salle. Los hermanos de la Salle no son sacerdotes, son religiosos, pero están prestando un servicio, en este caso, de educación. Tienen la Universidad de la Salle, tienen colegios para fomentar la educación en los jóvenes. Y su preocupación es esa, la educación. Entonces, dentro de este sacramento del orden tenemos un orden que se llama, o un orden ministerial, y de ese es el que vamos a hablar. El sacramento del orden ministerial se da en 3 grados. Sacramento del diaconado, sacramento del presbiterado y sacramento del episcopado. Esos son los 3 grados en el sacramento del orden ministerial, donde se consagran en un templo. ¿Cómo se llega al sacramento del orden? Primero, se necesita que haya una vocación, que haya un deseo de servicio, que haya un llamado de parte de Dios. Si la persona ha tenido un llamado de parte de Dios, entonces decide solicitar en un seminario el ingreso para que empiece el proceso de formación. Un muchacho que desee formarse, que desee hacer parte del sacramento del orden, debe entonces empezar su formación en un seminario. La edad mínima no importa. Se necesita que cuando vaya a ser ordenado, la edad de él sea de 24 años. Para participar del sacramento del orden se necesita que sea mayor de 24 años. Ojo, solamente los varones, las mujeres no. Lamentablemente en nuestra Iglesia Católica las mujeres no tienen acceso a participar del sacramento del orden como ministerio ordenado, porque puede participar del servicio como religiosa. El joven que quiere entonces ingresar o va a ser partícipe o participar del sacramento del orden, debe entonces entrar a un seminario y tener toda una formación más o menos mínima 7 años, máxima 15, 16, 17 años. No importa el número de años de formación, pero mínima sí 7 años. Debe ingresar al seminario y tener como mínimo 4 años de estudiar filosofía y como mínimo 3 años de teología, o de ahí en adelante todo lo que pueda. La formación mínima son 7 años y de ahí en adelante toda la formación que venga. 4 años de filosofía, 3 años de teología. Mientras están en el proceso de formación de la teología, el ministro, el candidato, en este caso que se llamaría un seminarista, cuando empieza el proceso ya del curso de teología, empieza a recibir unos grados. El primer grado que recibiría se llamaría el alba, imposición de alba.
Eso se daría antesito de entrar a la teología. Ya el primer año de teología, entonces hace la solicitud para ingresar a ser lector. Y ese lector es un ministerio instituido. No sé si ustedes ya vieron la materia ministerios y servicios. En esa materia de ministerios y servicios vamos a ver estos ministerios que son los ordenados, que son dos: el ministerio de la palabra y el ministerio de la Eucaristía, que se llama el ministerio del lector y el ministro de acólito, que solamente se dan dentro de la Iglesia católica para los que se están formando como sacerdotes. En nuestras iglesias particulares, en nuestras parroquias, también se desempeñan estos dos ministerios de lector y de acólito para que lo ejerzan muchos laicos. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, pues leer la palabra de Dios dentro de la Eucaristía. Dos, acompañar al sacerdote en el momento en que él está celebrando la Eucaristía, en todo lo que necesite el sacerdote, pasando los vasos sagrados, pasando el pan, el vino, el agua, todo lo concerniente al culto de la Eucaristía. Esa es la finalidad de muchos de los acólitos que hay en nuestras parroquias. Y muchos de los laicos, hombres y mujeres, pueden ser instituidos en estos dos ministerios: ministerio del lectorado y ministerio del acolitado. Reportando cómo nos encontramos, si estamos escuchando o no estamos escuchando. Bueno, qué pena. Luisa, quiero saber si Luisa está o se fue o se murió. No la veo por ningún lado. Muy bien, entonces continuamos con este proceso de